Déjame adivinar, ¿eres de los que les cuesta leer un libro? O quizás logras desarrollar el hábito por unos días, pero al final lo terminas abandonando. Pues en el video de hoy te enseñaré una estrategia que te permitirá no solo resolver esta situación, sino también leer muchos más libros de los que puedas imaginar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Rosán y te doy la bienvenida a una nueva edición de Día Productivo. En el video de hoy te voy a compartir la estrategia que por 4 años me ha permitido leer todos los días sin fallar. Es una estrategia que a simple vista te puede parecer contraintuitiva, pero en realidad te puedo asegurar por los resultados que a mí me ha dado que funciona 100% seguro. Y esta estrategia es la de leer muchos libros a la vez. Ahora, como te acababa de comentar, esto te puede generar también muchas inquietudes como decir, ¿en verdad esto es eficiente? ¿O no es más bien contraproducente contra el aprendizaje que uno busca aprender? Pues pensando en todo esto es que dividí este video en 3 partes, donde en la primera te explicaré cuáles son los problemas en realidad de leer un libro a la vez, en la segunda los beneficios de leer muchos libros a la vez y en la tercera 3 tips prácticos para que puedas empezar hoy mismo sin caer en abrumarte por leer tantos libros o cayendo también en el efecto de ser esos lectores que empiezan muchas cosas pero no terminan ninguno. Ahora sí, empecemos este video profundizando en cuáles son los problemas de leer un libro a la vez. Y el primer problema de leer un libro a la vez es que es ineficiente. Imagínate que en la escuela o en la universidad te hubiesen dicho, ¿sabes qué? Nos vamos a dedicar el tiempo completo primero a aprender matemáticas y cálculo. Hasta que lo sepas muy bien, hasta que hayas aprobado todos los exámenes de esta materia. Y una vez que hayas aprendido todo esto, pasaremos por ejemplo a física, igual donde tendrás que leer y solo dedicar todos tus tiempos durante la semana a hacer esto. Y recién cuando apruebes las evaluaciones pasarás por ejemplo ahora a química. Seguramente te parecería muy lento e ineficiente y en algunos casos si eres como yo que por ejemplo no le iba muy bien en química, quizás ahí quedaría tu aprendizaje porque no podrías pasar ya a otras materias. Y es que retomando esta época, tu cerebro ya sabes que puede asimilar distintos tipos de información y trabajarlas correctamente. Un segundo problema que también puede pasar cuando lees un libro a la vez es que en algunos momentos hay libros donde se puede poner la información muy densa o quizás simplemente estás aburrido ese día y decides dejarlo para empezar otro. Y es que a veces simplemente lo que necesitamos es darnos unos días de descanso en ese libro mientras digerimos la información que hemos tenido hasta el momento y para eso podemos aprovechar leyendo otro libro de otra temática o más fácil dentro de la misma temática. Pero esto no se puede hacer cuando tienes la mentalidad de leer solo un libro porque dices, bueno, como ya me abrumé, lo dejo y voy a empezar otro. Y así te conviertes, como te decía al inicio del video, en esos lectores que empiezan muchos libros pero no terminan ninguno. Y un problema similar a este segundo es el problema número 3, que es que a veces simplemente no tenemos la energía ni los ánimos ese día para leerlo y como solo leemos un libro, también lo terminamos abandonando. Y es que a quien no le ha pasado que ya sea por sus compromisos personales o simplemente por la carga laboral que pueda tener, recién tienes tiempo libre tipo 9, 10 de la noche, pero estás tan bajo de energía que obviamente no te atreves ni tienes las ganas de leer un libro. En esos momentos que quizás tú sabes que no vas a poder asimilar la información correctamente, quizás lo que simplemente necesites es ese día abrir una novela y leer algo más ligero. Que no podrías hacerlo si solo te dedicas a leer un libro y te dices hasta que no termine este, no continúo con el siguiente. Ya con una mejor perspectiva de las limitaciones que nos puede traer leer un libro a la vez, es momento de compartirte ahora sí los beneficios de leer muchos libros a la vez. Y el primer beneficio es que reafirma tu identidad. Y es que en su libro Hábitos Atómicos, James Clear nos comparte que uno de los pasos más importantes para crear hábitos es justamente asociarlos a nuestra identidad. Sin esto nunca va a ser posible crear un cambio que dure a futuro. Es por eso que muchas personas que son adictas a las bebidas o las drogas logran dejarlo un tiempo pero luego regresan porque a pesar de haber pasado un tiempo sin haber consumido o sin haber desarrollado este hábito, su identidad todavía se asociaba como una persona que hacía estas cosas. Aplicando este efecto, pero más bien a nuestro favor, lo que nos podemos aprovechar en la lectura de diversos libros es que siempre vamos a tener un libro que estamos leyendo y eso siempre va a dar un mensaje a nuestro cerebro de que somos unas personas que leen libros constantemente. Que es muy distinto a que si dejaras de leer un libro y te salgan pensamientos como, oye, ¿sabes qué? Siempre me cuesta terminar los libros, en realidad no soy una persona lectora, entonces si te das cuenta, ahí estás aplicando el efecto, pero en tu contra. Entonces leer muchos libros terminará ayudándote a que combatas esto y más bien impulsándolo a tu favor. Un segundo beneficio de esta parte es que expande tu mente. Y es que nuestro cerebro tiene la capacidad de hacer conexiones entre cosas que a primera vista parecen no tener ningún sentido. Esto es algo que han confirmado muchas personas creativas que lo que hacen es tomar ideas de otros sectores justamente para asociar. Cuando tú eres un lector que lee muchos libros a la vez y sobre todo de diversas temáticas, estás impulsando a tu cerebro a que haga este tipo de conexiones que hacen los creativos y así impulsar justamente la creatividad y la innovación. Y finalmente, el tercer y último beneficio de leer muchos libros a la vez es que creas un hábito constante en el tiempo.
Y es que en su libro Hábitos Elásticos, Stephen Giesen nos enseña que para poder crear un hábito que perdure en el tiempo, debemos desarrollar la habilidad de hacerlo todos los días. Para esto el autor propone un método donde él dice que cuando escojas un hábito simplemente tienes que coger tus 3 opciones con las que cumplirás ese hábito, y para cada una de esas opciones debes escoger niveles fácil, medio y difícil para que sin importar el día en el que te encuentres, logres cumplir con el mismo. Si reflexionamos un poco sobre esto, podemos ver que leer varios libros es como hacer uno de estos hábitos elásticos. Porque si un día estás leyendo un libro de ficción y no te sientes de ánimos para continuar, simplemente pasas a una novela que sería como su opción lateral. Y si un día ni siquiera tienes energías para abrir en físico una novela, pones play en un audiolibro que sería la opción fácil y te dejas llevar. Lo importante acá es que cumplas con el hábito todos los días. Finalmente llegamos a la última parte y la más práctica de este video, que es donde te compartiré 3 tips por si tú también hoy día mismo quieres empezar este hábito de leer varios libros a la vez sin abrumarte o evitando caer en lo que te decía de ser un lector que empieza muchos libros pero no termina ninguno. Y un primer tip en esta parte es que aproveches las diversas temáticas de los libros. Y es que un error que puede hacer que empieces pero no termines de leer ninguno es que justamente leas varios libros pero de la misma temática. Haciendo una analogía simple, es como con la comida. Si tú comieras lo mismo todos los días, seguro en algún momento te llegarías a hastiar y lo dejarías. Esto, por ejemplo, a mí me pasó en mis primeros años de lectura. Yo empecé con desarrollo personal, en mi caso en particular, y justamente leí un montón de estos temas, pero en esos tiempos también tenía muchos momentos donde dejaba de leer por varios días, incluso semanas, porque llegaba a hastiarme del tema. Actualmente yo comparto un ritmo de tener 4 libros distintos a la vez. El primero es de productividad, cuando quiero resumir algo para el canal. El segundo es de desarrollo personal, que es más para mi crecimiento individual. En tercer lugar, también escucho libros de conocimientos generales, ya sean temas como política, economía o biografías. Y finalmente también leo novelas justamente para refrescarme un poco. Tip número 2. Aprovecha los distintos formatos. Así como nos podemos hastiar por el tema de leer siempre lo mismo, también puede ser el formato en el que lo leamos algo que nos haga aburrirnos o hastiarnos del mismo. Por eso yo aquí lo que te recomiendo es que escojas 2 de los 3 siguientes formatos, que son libros físicos, libros digitales y audiolibros. Por ejemplo, en mi caso personal, yo cuando leo libros de productividad y desarrollo personal suelo leerlos a través de libros físicos o digitales, y cuando ya más bien leo libros de conocimiento general o novelas, ahí sí ya aplico más los audiolibros. Y un último tip para aprovechar todo esto que te acabo de comentar es que aproveches también los distintos momentos del día. Por ejemplo, cuando yo escucho novelas a través de los audiolibros, suelo hacerlo cuando hago cosas de mi día a día, porque en realidad no requieren mi concentración total. Del mismo modo que tampoco requiere mi concentración total escuchar libros de conocimientos generales, que lo hago durante mi limpieza semanal, porque en realidad no estoy buscando un conocimiento especializado, sino más bien ganar cultura general. Que es muy distinto, por ejemplo, cuando ya leo los libros de desarrollo personal, que sí, como te decía, los leo en físico y sobre todo los leo a inicios del día, sobre todo para poder ir reflexionando e interiorizando cosas que quiera trabajar a futuro, así como los libros de productividad, que como eso ya están asociados con cosas que ya de mi trabajo, ya los leo durante el día si toca hacer un resumen, pero ya los leo incluso más enfocados que lo otro. Entonces, como puedes ver, yo leo estos 4 formatos durante distintos momentos del día donde veo que encajan mejor en particular, pero eso sobre todo ayuda a que si tienes un día cargado con muchas responsabilidades, obviamente no vas a poder hacer todo esto, pero puedes cumplir aunque sea uno de estos 4 formatos que te hayas definido para tu caso en particular. Y como decía Stephen Giesen en su libro Hábitos Elásticos, siempre cumples con hacer lo mínimo todos los días. Y si te gustó lo que has visto en este video, te estoy dejando acá un video con 5 tips para mejorar tu comprensión lectora. Y es que desarrollar el hábito de la lectura es solo la primera parte del mismo, porque no es solo empezar a leer más libros o leer, sino también entender justamente lo que estás leyendo. Es por eso que creé este video, que está inspirado en el libro How to Read a Book, que es un libro de los años 40 y que al día de hoy tiene aprendizajes que todavía siguen tan vigentes que lo recomiendan en las carreras de investigación de las universidades. Así que si quieres empezar a mejorar también tu comprensión lectora, te recomiendo que vayas a este video que ya está disponible. Y también te dejo por acá una recomendación de YouTube que quizás te puede interesar. Sin más que decir, mi nombre es Daniel Rozán y deseo que tengas un día productivo. Nos vemos. Chao, chao.